Como informamos en la víspera, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se desarrolló ayer una gran marcha aquí en Córdoba, promovida por organizaciones sociales de distinto tipo, para reivindicar los derechos de la mujer, para advertir sobre la violencia de género, los femicidios, las desigualdades que aún padecen las mujeres desde el punto de vista laboral y en otros aspectos de la vida cotidiana. Nuestra compañera de tarea, Silvina Brochero, estuvo en la marcha. Se lo recordamos. Peleando por nuestros derechos, igual que esas mujeres que fueron quemadas vivas en su fábrica por reclamar lo que les correspondía, peleando por los derechos que nos están faltando hoy, ¿no? Porque nos siguen matando y en los poquitos meses que van del año ya son casi más de 30 los femicidios que hay en el país. Entonces venimos a exigir nuevamente medidas concretas porque el Ni Una Menos, cuando fue el 3 de junio, todo el mundo se sacó la foto y lamentablemente no vimos medidas concretas efectivas que se pudieran cumplir y nos pudieran ayudar a evitar esas muertes. Por igualdad de derecho en todos los ámbitos, laboral, médico, salarial, en el económico, en el social, en todos los ámbitos tenemos que lograr la igualdad nosotras como mujeres. Y creo que hoy veamos que haya tanta concurrencia y tanta gente, habla de que no estamos preparados para darnos por vencidos y que vamos a seguir peleando por eso. Y creo que yo creo que a ellos se los debemos y estarían muy orgullosos si pudieran estar con nosotros hoy. Marcha que se desarrolló ayer por las calles cordobesas y algunos conceptos interesantes que dejaba Gimerba Acosta. Las consignas que a veces quedan vacías o que suenan muy bien, políticamente correctas, aquel 3 de junio y la bandera de todos diciendo Ni Una Menos, este 8 de marzo que nos hace reflexionar, pero realmente lo aplicamos todos los días, se concreta, qué desafíos faltan. Estamos con la coordinadora del programa de género de la Universidad Nacional de Córdoba, Liliana Reiner. ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir, Liliana. Gracias a ustedes. Y bienvenida por aquí. Como primera pregunta, sí. Hay muchos desafíos, es amplia la pregunta, pero falta mucho todavía, ¿no? Sí, yo creo que falta mucho. Siempre decimos de que hemos ganado muchísimos derechos y obviamente tener hoy una ley nacional de violencia de género, de tener la convención para la igualdad de oportunidades de las mujeres con estatus constitucional, la Convención de Belén do Pará contra la violencia de género, o sea, no es un dato menor. Pero efectivamente las mujeres en nuestro país siguen muriendo. Entonces creo de que es un desafío muy grande como sociedad y como Estado poder arbitrar las medidas, ¿no es cierto?, para realmente responder a esto. Y no solo desde el Estado, sino también de las transformaciones culturales que son necesarias. El otro día, a raíz justamente de las jóvenes mendocinas que fueron asesinadas en Ecuador, yo comentaba en una nota en La Voz de que nos conmovemos el día que esto sucede, pero después esas violencias son sostenidas por muchas discriminaciones cotidianamente. Déjame que haga una parte sí, ahí, Liliana, sí, pero sí. digo, vimos, si uno repasaba muchísimos artículos publicados en importantes medios. La verdad es que mismos medios que critican la violencia machista y demás, y aplicaban terminología totalmente machista, discriminadora en esos propios artículos, cuestionando a las víctimas, su comportamiento. Digo, eso... Ese es el punto. Ustedes justamente como medios tienen una tarea más que relevante. Yo creo de que a eso apuntaba, o sea, en vez de promover la libertad de las personas, de alguna manera, y erradicando la violencia, o sea, se culpabiliza a las mujeres, ¿no es cierto?, por ejercer su libertad, por ser ciudadanas del mundo, por viajar. Entonces, en ese sentido creo que son los cambios profundos culturales que hombres y mujeres en esta sociedad debemos hacer y estar alertas y cuestionar ese tipo de comentarios, esas discriminaciones cotidianas que están muy naturalizadas, invisibilizadas, pero que sostienen luego estas otras violencias que terminan en situaciones límites como es la muerte. Hablas de rol fundamental del Estado y uno piensa como primera medida en... obviamente, la naturalización que hay por el lenguaje, pero también el rol educativo del Estado, el rol de la escuela. ¿Ves que desde la base algo va cambiando? Por lo menos uno en los chicos ve
por lo menos otra terminología u otro comportamiento que a veces nos enseña o no? ¿Lo notas? Yo creo de que sin duda hay cambios, pero no son suficientes. No son suficientes todavía. Por ejemplo, en la universidad, o sea, tenemos un desafío que es mirar las distintas disciplinas, de las distintas unidades académicas, desde una visión que históricamente ha sido sesgada, ha sido mirada la realidad desde la mirada, vaya la redundancia, masculina. Entonces, incorporar la mirada de las mujeres implica también cuestionar una serie de conceptos, ¿no es cierto?, que considerábamos como ciertos y objetivos, y evidentemente hoy se están revisando, porque desde la salud, por ejemplo, la referencia ha sido el cuerpo masculino, ¿no es cierto? Hoy ciertas enfermedades, etcétera, o sea, se descubre que la sintomatología de las mujeres es otra, o sea, por decirte un solo dato. Pero creo que hay un desafío importantísimo, que es la división sexual del trabajo, que todavía, digamos, es la que obstaculiza de alguna manera la igualdad de oportunidades. Esto de que, bueno, hoy las agendas de los gobiernos y de las sociedades, organizaciones sociales, están poniendo un poco en foco, y es que el sostenimiento de la sociedad, la reproducción de la misma, el cuidado de las personas dependientes, de los enfermos de la familia, de la infancia, de los adultos y adultas mayores, cae casi excluyentemente como responsabilidad de las mujeres. Y es trabajo no remunerado que aporta a la economía de la sociedad. Es más, sí, una visión que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? Digo, un análisis que por ahí se pasa en alto, con otras cuestiones que obviamente remarcamos que son muy importantes, pero digo, el aporte económico que hacen las mujeres en muchos aspectos es más, desde académicas y desde las teorías feministas, se viene cuestionando inclusive las teorías económicas ortodoxas que no tienen en cuenta, o sea, el aporte económico de más del 50% de la humanidad, que son mujeres, a la economía. O sea, cambiaría el Producto Bruto Interno de los países si uno considerara este trabajo. Entonces, bueno, estos son temas indudablemente desafiantes. ¿Están calculados? Digo, para tener una idea del número de ese aporte económico que no se tiene en cuenta. No te sabría decir en este momento el número exacto, pero hay economistas mujeres, feministas, que sí lo han hecho. Y esto obviamente da una pauta de que, por ejemplo, cuando yo recién decía lo de las tareas del cuidado y vos mencionabas el Estado, bueno, el tema de la tarea del cuidado es hoy una responsabilidad social, no solo de que queda al arbitrio de las posibilidades de los hogares. Entonces el Estado tiene que tener una presencia fuerte, ¿no es cierto?, en una infraestructura de servicios que de alguna manera beneficie a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Claro. Pero mientras la división sexual del trabajo exista, evidentemente que es promover mayores posibilidades. ¿Cómo se viene trabajando para afuera y para adentro de la universidad? El año pasado se aprobó, es un plan de acción y herramientas, ten entendido, para prevenir y sancionar las violencias de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos llamó mucho la atención y la verdad que nos interesa mucho saber de qué trata esto. ¿Tendré un vasito? Sí. Para que no quede mal mi... Ya te traemos agua. Sí, efectivamente se aprobó por el Consejo Superior el plan de acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia de género. La universidad tuvo el coraje, digamos, de mirarse a sí misma, como lo están haciendo en este momento muchas universidades en el mundo. O sea, así como existe la violencia en la sociedad, la universidad no es ajena a ese contexto, y en ese sentido, este plan lo que intenta es justamente no solo sancionar conductas, ¿no es cierto?, que son condenables por el hecho de definirse como violencia de género, sino también trabajar en una acción preventiva y de sensibilización con toda la comunidad universitaria. Te voy a invitar a ver la nota que hacíamos ayer con Hilda Bustos, una dirigente gremial de gráficos, histórica dirigente gremial de gráficos cordobesa, legisladora.
pone el foco en la presencia femenina en el sindicalismo cordobés, algo también interesante para seguir debatiendo. La vemos. Gracias. Siempre referimos que la CGT, los nucleamientos sindicales que hay a nivel nacional, las 3 CGT, incluso en la CTA, la presencia de las compañeras es prácticamente nula, en los cargos directivos, por supuesto. ¿Y eso a qué se debe? Yo creo que hay múltiples factores. Las mujeres tienen que romper muchas veces demasiados frentes para poder participar en condiciones igualitarias, dado que casi en su mayoría, aparte de trabajar, acarrean la crianza de los hijos o el trabajo cotidiano de la casa. Y eso muchas veces también no es acompañado por por la dinámica de trabajo de los sindicatos por los compañeros. Y no se entiende que no se por ahí hasta voy a poner un ejemplo que puede parecer banal, pero no lo es. Por ejemplo, el horario de las reuniones tendrían que ser para facilitar la presencia de las compañeras y no para ahuyentarlas. Bueno, Hilda pone el foco en la presencia gremial de las mujeres, pero también lo traslada a cosas concretas, como este último ejemplo que daba, ¿no? Absolutamente, creo que es un excelente ejemplo, porque son esas cuestiones cotidianas que parecen, banales, pero son estructurales a la posibilidad de participación real de las mujeres. O sea, yo creo que es importante lo que ha mencionado. Incluso en muchos de los gremios cordobeses, y sin criticar, pero hay gremios, por ejemplo, que tienen presencia mayoritaria de mujeres trabajadoras, pero que, por ejemplo, en la conducción hay hombres. Por supuesto, eso, justamente, o sea, el tema del acceso de las mujeres a los puestos de decisión es otro gran desafío. O sea, por ejemplo, en los gobiernos locales, por darte un dato, solo un 5% de las mujeres en América Latina están en la conducción, o sea, son intendentas o cargos ejecutivos en las empresas. 5%. 5%. Y además, si vos vas a ver, son en las localidades más pequeñas, o sea, que tienen menos recursos. Por supuesto que hay alguna, a lo mejor, un poquito más grande, qué sé yo, y ciudades importantes que tienen una intendente a la cabeza. Pero uno hoy está acostumbrado a ver mujeres rectoras, mujeres presidentas, pero son excepciones, no hay todavía una equidad en el acceso a los puestos de decisión. Y creo que en ese sentido es importante seguir insistiendo, porque a veces desmontando estos conceptos de feminismo versus machismo y entender que el feminismo es un posicionamiento ético-político que busca la igualdad de los géneros, o sea, no es esto de mujeres versus hombres. Claro. Y hoy, justamente cuando comentábamos esto del trabajo y la división sexual del trabajo, el tema de cuando uno habla del desarrollo sostenible o el desarrollo humano sostenible, que hoy vuelve a ser, o sea, a estar en las agendas de los gobiernos, la misma universidad, o sea, si uno se pone a analizar todos sus programas y proyectos, entran dentro de lo que son una gran línea de acceso a derechos y promover el desarrollo sostenible. Bueno, hoy, sin la presencia de las mujeres, o sea, no se puede hablar de sostenibilidad del desarrollo. Entonces creo que en ese sentido tenemos que apuntar, o sea, no es esta cosa banal de mujeres versus hombres, sino de una sociedad, ¿no es cierto?, que necesita de las capacidades de unos y otros, y lo que ha hecho el feminismo, elaborar una teoría, ¿no es cierto?, para visibilizar esta diferencia y trasladarla a la producción de nuevos conocimientos. Lo que te decía de la economía, son economistas feministas que debaten las teorías económicas ortodoxas. Entonces digo, hay una cuestión de contenido que tenemos que comenzar a visibilizar, y eso se tiene que ver en la educación, en las escuelas. Bueno, ha sido también una estrategia banalizar la posición del feminismo también, ¿no? Digo, que no es inocente. Exactamente. Que no es inocente tanto en referentes, en intelectuales, en periodistas. Exacto, por eso insisto en la tarea importante de los medios, porque ustedes llegan, ¿no es cierto?, a un público masivo. Entonces, la palabra, el lugar desde donde se lo diga, va a permitir o cuestionar o reproducir estereotipos. Recién hablabas y decías, la Universidad Nacional de Córdoba tomó el desafío de este plan de acción que se elaboró el año pasado, que se aprobó, exacto, que se va poniendo en marcha de a poco, mirando hacia adentro de la Universidad Nacional de Córdoba.
bueno, hemos reseñado y hemos tenido una rectora mujer, la Sí, primera, exacto. después de muchos años. ¿Cómo está para adentro de la universidad, si tenés que dar una mirada? Sí, yo creo que, bueno, la universidad va caminando en una línea en la cual hay áreas de género, hay estudios de género, hay una voluntad política, ¿no es cierto?, como en este caso, de promover este plan y por lo tanto de propiciar la igualdad de oportunidades. Por supuesto que hay todavía camino por recorrer, pero en principio, o sea, hay una voluntad política de hacerlo y en ese sentido, si nosotros miramos la universidad, hoy hay carreras, ¿no es cierto?, que continúan siendo todavía muy masculinizadas, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, poco a poco, ¿no es cierto?, esas carreras van siendo ocupadas por estudiantes mujeres. Pero, bueno, hay decanas, mujeres, o sea, yo creo de que en ese sentido la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, ha dado pasos importantes. No obstante eso, está dentro del contexto de lo que es nuestra sociedad. Exacto. Y por lo tanto, volviendo a lo que hablabas recién del plan, creo que el hecho de que exista la voluntad de implementar un plan de esta naturaleza es ya un indicio, ¿no es cierto?, de que de alguna manera podemos pensar que en los próximos años, bueno, mayor justicia de género. Te pregunto muy rápidamente, Sí. pero ¿cómo se va a ver en cosas concretas En este cosas plan? concretas, hasta acá, como te decía, la mayoría de las universidades no tenían una herramienta, ¿no es cierto?, en el mundo es esto, ¿no? Una herramienta que permitiera, de alguna manera, denunciar aquellas conductas que son consideradas acoso sexual, discriminaciones, subestimaciones, la utilización o la apelación a la calificación del cuerpo de las mujeres o a cuestiones sexuales, ¿no es cierto?, para el chiste, la broma, claro, o de alguna manera hacer alusión a las posibilidades de ganar o no ganar, o de, no sé, un cargo, o de rendir una materia con buena nota, o sea, toda una cosa que está instalada, que cuando uno va hablando con estudiantes, varones y mujeres, esto va surgiendo y que de alguna manera no se denunciaba, o se denunciaba poco porque no existían los canales, ¿no es cierto?, que permitieran atender esta demanda. Entonces ahora en la Defensoría de la Comunidad Universitaria, ¿no es cierto?, va a haber, o sea, un lugar físico concreto donde las personas van a poder ir a hacer consultas y o denuncias en caso de que lo ameriten, y va a haber un procedimiento, ¿no es cierto?, que va a evaluar si esa conducta merece ser sancionada y por lo tanto la universidad va a proceder a hacerlo. Interesantísimo desafío. Liliana, te agradecemos muchísimo la presencia. No, gracias a ustedes. Para seguir hablando de estos temas, para poder poner un poco de claridad, por lo menos seguir aprendiendo, no naturalizar algunas cuestiones que están dadas. Para eso intentamos hacer este trabajo desde este programa. Vamos a la pausa, ya venimos.